Jovencitos, muy buenos días. Espero que tu salud y la salud de tu familia sea la mejor. Eh, Hoy día vamos a tener una presentación que les va a ayudar muchísimo respecto a la evaluación de esta semana. Y es básicamente relacionado a un tema muy importante en realidad, y es el informe de recomendación. ¿Ya? Estos ejemplos que vamos a proporcionar les va a ayudar muchísimo respecto a la construcción del mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar sobre todo aspectos fundamentales de este documento administrativo. ¿Sí? Como tú sabrás, el informe de recomendación tiene una función o dos funciones primordiales, ¿verdad? Nunca te olvides que es un documento administrativo que lo que busca es, en primer lugar, a partir de un análisis, a partir de una interpretación, poder hallar un problema, ¿correcto? Una situación problemática. Y a partir de ahí, poder plantear soluciones y recomendaciones. Para ello, nosotros vamos a poder plantear un caso, ¿correcto? Un caso. Y vamos a ver este caso que tienes ahí. Como verás, hay una situación bastante problemática, ¿no? Yo te lo voy a recrear un poco. Pues ya tú obviamente lo vas a leer luego. Pues bueno, hay una niña que presenta un problema, y un problema de salud bastante grave, bastante recurrente que se da en nuestra sociedad, aunque tú no lo creas, y es el hecho del sobrepeso. Entonces, el director de esta institución educativa descubre que hay una niña que tiene sobrepeso y le pregunta a la profesora, pues, ¿a qué se debe este problema? Y la profesora, pues, bueno, no sabe qué responder, ¿no? Entonces, el director le dice, mira, ¿sabes qué? Quiero un informe de recomendación detallándome esta situación problemática y, sobre todo, que me plantee soluciones. Entonces, la profesora Doris lo primero que se pregunta es, pues bueno, ¿cómo busco información y cómo lo organizo, verdad? Entonces, la profesora se dispone primero a hacer una entrevista a los padres, o en todo caso a la mamá de esta niña. Y aquí vas a ver un diálogo en la cual la profesora le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que suele comer, pues, la niña, ¿no? Y la madre le da el detalle de qué es lo que ingiere, tanto en el desayuno, en el almuerzo, la cena, y lo que la niña consume en la escuela. Y te vas a dar cuenta de una serie de datos que recrean, detallan y rodean esta situación. Esa es la primera información, o mejor dicho, la primera fuente que recoge la profesora respecto a la entrevista que tiene con la madre de la niña. Una niña que ya presenta este problema desde hace 2 años antes. Te darás cuenta primero que esta fuente tiene bastante información. Tiene los nombres en este caso, el nombre de la madre, tiene la fecha, y básicamente es un reporte de entrevista, ¿verdad? Luego, la profesora tiene acceso a la información de la canasta básica familiar, es decir, lo que básicamente consume la familia de la niña que tiene este problema de salud, obesidad es el problema, brindada por justamente el padre de la niña. Y como te darás cuenta, mira todos los datos que se pueden recoger de esta canasta básica, ¿verdad? Te darás cuenta que hay muchísimos alimentos altos en azúcar y también hay muchísimos alimentos altos en grasa saturada. Y la tercera fuente de información con la que cuenta la profesora Aarón es justamente informaciones, ¿no?, que recoge ella a partir de lo que le dice la hermana mayor de la niña, que tiene que ver básicamente con cuestionamiento. ¿Qué es lo que hace la niña, pues, en las mañanas? ¿Qué es lo que hace la niña en las tardes? ¿Qué es lo que suele hacer la niña en las noches, ¿no? Si te das cuenta, una conducta bastante recurrente de la niña en las mañanas es que, bueno, pues, ¿no?,
Definitivamente no es de levantarse muy temprano, le cuesta levantarse muy temprano por lo mismo, porque se cuesta muy tarde, ¿verdad? En la tarde, pues bueno, después de ingerir lo que ya has visto en la fuente 1, o lo que puedes realizar en la fuente 1, pues la niña o duerme o juega con el celular. Y en las noches, la ingesta de comida también es alta en azúcar y grasas saturadas. Además que, bueno, parece ser que la niña pues se queda dormida viendo TV. A partir de todo este cúmulo de información que ves aquí, la fuente número 1, con todo lo que la niña come, tanto en casa como en la escuela, la canasta básica familiar llena de este tipo de alimentos y la rutina diaria de la niña, entonces la profesora dice, pues bueno, ¿cómo ahora sistematizamos toda la información? Y te vas a dar cuenta que los datos que están en la fuente, la profesora lo plantea en un esquema de protección, en donde, como te darás cuenta, la presentación del problema tiene todos los datos que rodean al problema en sí. El problema, la niña, la edad de la niña, desde cuándo presenta el problema, en dónde se ubicó el problema y básicamente en qué tiempo se está abordando esta situación. Te darás cuenta en este sistema de protección que en ningún momento en la presentación del problema existen causas, razones, los elementos detonantes de este problema. Luego te vas a dar cuenta que en causas obviamente están todas ellas. Y hay una particularidad con las causas que están catalogadas, que están categorizadas. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas? En primer lugar, vamos a ver, alimentación. Esa es una categoría. Estilo de vida. Esa es otra categoría. Canasta familiar. Esa es otra categoría. Y te darás cuenta que en alimentación hay un gran detalle, ¿no? Cómo es la ingesta de alimentos, tanto en la casa como en la escuela. Y qué es lo que la niña consume en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y lo que consume propiamente en su colegio. Respecto al estilo de vida, también están los detalles, donde figura un dato bastante resaltante, ¿no? El sedentarismo. En la canasta familiar también hay dos datos muy importantes, ¿no? Los alimentos altos en azúcares y los alimentos altos en grasas saturadas. A partir de enfocarme en el problema y analizar todas las causas, entonces yo llego a una conclusión. ¿Qué hace que la niña tenga este problema de salud a partir de los elementos que estás observando aquí? Pues definitivamente la profesora Doris ha llegado a la siguiente conclusión, que el problema se debe básicamente a dos factores fundamentales, a los padres y a la escuela. Entonces, el origen, el meollo del asunto, el origen del problema de la niña que presenta este problema de salud, que es obesidad, proviene netamente de los padres y de la escuela. ¿Y los padres por qué? Porque le proveen este tipo de alimentación que no es nada saludable. Y la escuela también es, de alguna manera, el origen del problema. Porque si tú te das cuenta, la escuela vende cierto tipo de alimentos pues, que no son saludables para los estudiantes. Entonces, una vez detectado el problema, o mejor dicho, el origen del problema, entonces lo más probable es que estas sean las consecuencias, ¿verdad? Enfermedades cardíacas, diabetes, ansiedad, depresión, baja autoestima y de repente, pues obviamente, la muerte de la niña. Entonces, una vez llegado a esta conclusión, un paréntesis, si te das cuenta, determinar que el origen del problema son los padres o la escuela, es producto de una interpretación
producto de una injerencia. Decir que son los padres de la escuela no es que tú lo vas a poder observar en las fuentes, tú lo vas a tener que interpretar. A eso llegas después de ver una serie de datos. Ahora, recordemos, las recomendaciones es el punto en donde tú tienes que plantear soluciones. Y si ya detectaste que el origen del problema son los padres y la escuela, entonces tenemos que atacar ahí. ¿Cómo solucionamos este problema? Vayamos al origen. Respecto a los padres, si los padres son los que el origen del problema, entonces, pues bueno, ¿no? Mejorar su patrón de conducta, mover a la familia, establecer rutinas, ¿no? Reemplazar el tiempo de pantalla de la niña con tiempo familiar. Eso es lo que tendríamos que comenzar a priorizar con respecto a modelar un patrón de conducta en los padres, ¿verdad? Y en la familia. Con respecto, de repente, a la escuela, supervisar los alimentos que venden, implementar expendedores de alimentos de repente alternativos, sanciones a los negocios que a lo mejor no se siguen a esta norma, implementar talleres de padres, etcétera. Si tú te das cuenta, las recomendaciones solucionan el origen del problema. Una vez que la profesora Doy, que es la del caso, tiene todos estos datos, lo primero que va a hacer es construir el documento propiamente dicho. Y este es el documento. Este es el documento que ella ha logrado redactar. Si te das cuenta, como yo siempre lo menciono, el documento lo tienes que ver en forma y en fondo. Profesor, debe de tener membrete, el código, destinatario, remitente, asunto, fecha, sí lo debe de tener. Fórmula de apertura, sí lo debe tener. El remitente y el destinatario deben estar con sus cargos, lo debe tener. Los párrafos deben tener subtítulos, deben tenerlo. Presentación del problema, causa. Se debe resaltar los conectores lógicos, se debe resaltar los conectores lógicos. Se va a permitir construir oraciones. Como verás, la conclusión y la recomendación están construidas como párrafos. Eso te va a ayudar mucho para que tu redacción sea lo más pertinente. Mira la recomendación, cómo está construido como párrafo, pequeños párrafos, pequeños párrafos. Tiene que haber la fórmula de cierre, la despedida, la firma y posfirma, tiene que haber la firma y posfirma. Tiene que existir anexos, tiene que existir anexos. Recuerda que los anexos son documentos mencionados que respaldan las recomendaciones, respaldan las soluciones. ¿Correcto? Entonces, te dejo este documento, te dejo este informe en donde vas a poder ver un buen modelo que te va a ayudar para la evaluación de esta semana. Entonces, mis estimados, para concluir, no te vayas a olvidar el documento. El documento debe tener estos 4 elementos fundamentales en su interior. La presentación del problema en donde está la situación propiamente problemática y los aspectos que la rodean, las causas que son razones y motivos, la conclusión que es el origen del problema y las recomendaciones que no son otra cosa que las soluciones y sugerencias justificadas para solucionar el origen del problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jovencitos, les dejo esta información que yo creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes y como siempre, que tu salud y la salud de tu familia sea la mejor.